una presentación un poquito más formal. Ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, designada por Axel Kicillof en 2019 y ratificada en 2023. Dirige el único ministerio provincial con esta jerarquía en el país, enfocado en políticas de género, diversidad sexual, autonomía económica y lucha contra la violencia de género. Militante feminista, sindicalista y peronista, con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos. Fue secretaria de género de la CTA, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se centra en la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública, el trabajo de cuidado, la igualdad de género y la prevención de violencias. Le damos un fuerte aplauso, la bienvenida y las gracias a Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad. ¿Cómo le va, Estela? Un placer enorme. Hola Mariano, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Qué semana, Qué ¿no? semana. Qué Lo semanita. que queda de mí está aquí sentada porque ayer fue la marcha, bueno, enorme, gigantesca marcha. Bueno, acá en la ciudad de La Plata, pero yo estuve en Buenos Aires marchando del Congreso a la Plaza de Mayo. Mira, no habíamos salido la columna nuestra del Congreso aún y ya había gente en la Plaza de Mayo. Así que, bueno, gigantesca y además, entre el domingo y el lunes en todas las principales ciudades y localidades del país movilizadas las mujeres por sus derechos. Es la marcha más federal que existe hoy en la República Argentina. Podríamos decir autoconvocada. Sí, tiene toda una tradición de organización, porque a partir de la apertura democrática en Mm. Argentina, creo que después del 83, ya en el 84, 85, empezó como se hacía en el mundo, aquí en dictadura no se podía hacer, pero a partir de la vuelta democrática empezaron todos los 8 de marzo Ujú. a realizarse estas movilizaciones y hay, algunos compañeros a veces les cuesta un poquito entender eso, hay ámbitos multisectoriales que vienen discutiendo hace 2 meses la organización de la marcha. En la marcha del Congreso, en la Plaza de Mayo, se leyó un documento muy extenso, pero muy interesante, que toma todos los puntos económicos, laborales, sociales, de discriminación, de violencia, de derechos humanos, particularmente este año, 50 años de la última dictadura. Y bueno, y se hace en un espacio donde hay mujeres de todas las edades, de todos los sectores sociales, de todos los partidos políticos, y a veces es muy difícil, pero Sí. igual se busca el esfuerzo de marchar de conjunto, de mostrar que hay un punto que tiene que ver con la defensa democrática y la defensa de los derechos. Dos puntos ahí para remarcar. Eh, Se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Vos venís participando de las mismas desde hace mucho tiempo. ¿Estás viendo una participación aún mayor de las jóvenes, de las más pibas, o no? ¿O todavía se mantiene Mira, las más grandes? nosotros tenemos un feminismo muy intergeneracional. A ver, Que hay desde grandes, teníamos a las de 90 y pico, que incluso saludaban desde algún balcón, las y vi, las de 80 y todo, bueno, que digo, estaban Elivin Sherky, Dora Barranco, para contarlas las más, vi. o sea, Marta Había, Yanis, que es de Córdoba, pero estaba acá en Buenos Aires. Pero también las muy jóvenes. Y yo me encontré con cantidad de compañeras que su alegría era que estaban con sus nietas, por ejemplo. mirá. Entonces, con nietas es chicas del secundario. Dice, che, estás en el secundario. Y le digo, ¿y en qué año del secundario estás? Algunas que marcharon un rato con nosotros. Primer año del secundario. O sea que Sí, jovencísimas. muy. Y eso a veces no pasa en otros países. A veces el feminismo ha tenido como unos cortes generacionales a donde hay como una división entre un feminismo más joven que toma otras agendas. Y esto en Argentina creo que un poco ha ayudado la campaña nacional por el derecho al aborto, que también fue muy federal, y los encuentros nacionales de mujeres. Nosotros tenemos una El tradición encuentro, sí. que desde 1986 no hay otro lugar en el mundo que haya un fenómeno movimentista, te diría, de esas características, que se hace en distintas provincias, Sí, que se organiza, se autogestiona, se forma una comisión exclusivamente para organizar el encuentro sí.
Y después que se terminó el encuentro, le entrega todo a la comisión que viene. No hay jerarquía, no hay estructura, no hay nada. Es para eso. Y es miles, miles, miles de mujeres. El año pasado fue Corrientes, este año va a ser Córdoba en octubre. Mm. Y ese ámbito de los encuentros es el que posibilita que vengan nuevas generaciones y que se encuentren mujeres de territorio, académicas, sindicalistas. Entonces, una diversidad y muy popular. Nosotros decimos también eso hace parte Sí. de ese feminismo popular que llega a las mujeres. Ayer marchaban con nosotras también mujeres de religiones. Entonces, hay una Sí, interculturalidad. hasta con diferentes ideologías o pensamientos sobre la misma temática. Claro, y en algún punto, y habrá algunos temas en los que Claro. podrá haber determinadas tensiones, pero sabemos que el plano de plantear la igualdad de género, que la desigualdad estructural que históricamente sufrimos las mujeres y que todavía siguen presentes y que con el modelo Milei se van a profundizar, bueno, requiere y siempre requirió de esta articulación de encuentro y me parece que hay determinados resultados que se ven en que las mujeres somos las que menos apoyamos a las extremas derechas. Mira qué dato ese. Justo te iba a preguntar, lo estamos viendo no solamente en Argentina, sino en diferentes partes del mundo donde la derecha va creciendo, y hasta te diría derechas extremas o ultraderechas, que ya son mucho más que las derechas tradicionales. Eh, ¿Crees que eso afecta al movimiento femenino en cuanto a su movilización, en cuanto a su conformación, o no? ¿O eso le da más volumen y más fuerza? Bueno, yo te diría que ayer fue un aliento. La publicación que hizo el 8, una vergüenza, lamentable esa publicación estigmatizante, mostrando personas, además, para inventar mentiras de robos que no tienen ni una causa, no pueden demostrar que vamos a robar. Además, presupuestos mínimos en general, los ámbitos de políticas de género no son nunca los que han tenido más presupuestos y el ex Ministerio Nacional Ujú. que lo mostraban en un video institucional vergonzante del gobierno nacional de la Casa Rosada, habla en qué hicieron la plata. No hay una causa, una denuncia. Más mienten descaradamente. Tenemos que instalar, vieron que ellos además hicieron esa oficina, ¿cómo se llama? Que supuestamente le contesta a todo el mundo contra el periodismo, Sí. contra la libertad de expresión. Bueno, hicieron eso y yo creo que fueron muy, muy masivas las movilizaciones, pero lo ocultan. Los medios hegemónicos Mm. no mostraron lo que ayer fue todas, y entre el domingo y el lunes, todas las ciudades, las de Córdoba, las de Santa Fe, las de Mendoza, las del Chaco, nosotras recibimos por los grupos fotos, imágenes, gigantescas movilizaciones. Y Ahora, pará, ¿y por qué crees? Ahí voy, me meto un poquito en mi sí. materia, que es la de los medios de comunicación. ¿Por qué crees que los medios de comunicación masivos no le dan la relevancia que le tienen que dar? ¿O que ustedes creen que... Yo creo que hay una cierta ola regresiva, ¿no? Que en comunicación el gobierno lo tiene como una política de ellos institucional, Ujú. porque vacían todas las responsabilidades de política pública que aborde las desigualdades de género, las violencias, pero además una política de ataque simbólico, de violencia, de ataque. Ellos nos colocan los derechos de las mujeres en la batalla cultural. Sí. Son profundamente antiderechos, eso los caracteriza, ¿no? Negacionistas y antiderechos. Y creo que eso instala un determinado clima que para los comunicadores hay muchos de los medios hegemónicos que funcionan muy de repetidora de ellos. Entonces inventan noticias inexistentes, señalan cosas como, no sé yo, donde se licita una licitación pública en regla, en orden, como si el monto de eso fuera una sospecha de algo. Y un repliegue. A mí me parece que esa idea de decir, bueno, esto fue para ellos una moda después del 2015, del Ni Una Menos, de la Marea Verde, y ahora no, y eso ahora lo corremos, no garpa. Me parece que en los medios masivos hay esa idea, ¿no?
de repliegue, de correrlo, este tema no nos importa demasiado, y yo te diría que convivimos siempre con eso, para nosotras no es mucha novedad. Yo tengo muchos años de militancia y por lo tanto tengo muchos años de saber que no éramos tapa, que no nos colocaban entre las noticias más importantes, que hacemos esos encuentros y los seguimos haciendo aunque los medios no los O cuenten. sea, eso lo vinculás a un sistema patriarcal en los medios de comunicación o en el sistema de comunicación mediático de un país como es en este caso la República Argentina. Sí, y además te voy a decir un poquito más A ver. que solo el sistema de comunicación, que hay mucho machismo, ¿no? El Mm, patriarcado es una explicación teórica, si querés, de eso, es machismo, sí, es machismo. bien. Es decir, ahora en corrido, por ejemplo, una cosa clarísima, hay un retroceso de las mujeres en los medios. Había editoras de género, la mayoría de los Sí, medios grandes las han eliminado esos lugares. Bueno, teníamos una agencia como Telam que era clarísimo, les daba elementos. Bueno, vos que sí, estás en sí, sí, comunicación hace cuánto, era una usina de comunicación para totalmente. todo el país entero, lo que Nacional. generaban de información la agencia Telam. Entonces ahí hay un repliegue, pero yo voy a hablar más de este campo, para también no solo plantear, porque que las extremas derechas hagan eso, yo me lo puedo explicar Mm, y puedo decir, sí, ellos son autoritarios, quieren imponer y están llevando adelante un modelo de exclusión para el privilegio de poquísimos, ujú, entonces confrontan, tienen una agenda conservadora, porque además nosotras tenemos una agenda que plantea la ampliación de los derechos. Entonces hay una confrontación clarísima de modelo. Pero en nuestro propio campo, en el campo nacional y popular, en el campo peronista, hay también un repliegue en el sindicalismo, ¿no? Hay un repliegue respecto a decir, bueno, en algún momento hasta decían, ¿no? Si el feminismo se pasó dos pueblos y, bueno, ¿no? ¿Qué más quieren? Ya está, como si ya estuviéramos en una sociedad con igualdad. mm. Y entonces ahí me parece que sí requiere de una reflexión profunda en nuestro propio campo, porque nada de eso, y me parece que en tal caso siempre que aunque tu adversario político ayuda a ordenar, y sobre todo acá tenemos mucho más que un adversario. Milei es enemigo de los intereses del pueblo argentino. Hoy, con un nivel de irresponsabilidad de proporciones, nos está metiendo en una guerra, pasándose en Estados Unidos. Acaba de plantear, le vamos a ganar, Mm, irán con una irresponsabilidad, porque además cualquier país que tenga una intervención de ese tipo tiene ámbitos institucionales que deben tomar estas sí. decisiones. Entonces digo, bueno, es un momento sumamente delicado, es enemigo de los intereses del pueblo y a mí me parece que en esos casos eso tiene que ser ordenador. Cuando vos decís, yo estoy en las antípodas de ese modelo, y si ese modelo es tan antifeminista, es tan antiderecho de las mujeres, Sí, está claro que ahí para nosotros es hay, un límite. no, y además hay un terreno donde tenemos que trabajar, porque evidentemente al proyecto nacional y popular lo sostienen, lo acompañan, lo votan, lo militan esas mujeres. Está bueno, está bueno. Y me llevaste a un lugar que lo tenía para después, pero ya que lo metiste, lo tomo, que es el de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos viviendo un proceso de reforma laboral que todavía no está instrumentado, pero que ya está votado. ¿Crees que esto va a afectar aún más a las mujeres en sus lugares de trabajo? Mira, es una catástrofe esta reforma laboral. La verdad que es peor, ¿se acuerdan la famosa el de la ley Banelco? Porque esa fue una flexibilizadora solamente. Ujú, Acá financian más la seguridad social, van por la destrucción de la justicia del trabajo. La justicia del trabajo no tiene denuncias como tienen Comodoro Pi o la Corte de la Nación. Van mucho más a fondo, eliminar la jornada laboral, plantear que podés trabajar 12 horas, abaratar los despidos, fraccionar vacaciones. Cuando pensamos las condiciones, las brechas laborales,
Mira, se publicaron muchos datos estos días. Sí. Nosotros tenemos la unidad de género de Hacienda que publica sistemáticamente informes de brechas, Mm, pero además CEPA también publicó, siempre todos los 8 de marzo publica un informe especial. sí. Mira, las mujeres tenemos un 17% menos de participación en el mercado laboral que los varones. Nosotros estamos en un 50% de participación, los varones un 70 y algo. Se acerca casi al 20. Tenemos un 27% promedio de brecha salarial. Estamos más como 3, 4 puntos arriba en la informalidad laboral. Y cuando pensamos en el tiempo de trabajo, Mm, las mujeres tenemos más tiempo de trabajo si vos contás el trabajo remunerado y el no remunerado. Porque nosotras en el no remunerado trabajamos casi el doble que los varones, que es el tiempo de cuidado que requiere toda la humanidad entera. Es ineludible cuidarse, autocuidarse, cuidar de alguien. sí. Hijos, hijas, una persona dependiente, una persona con discapacidad, una enfermedad determinada en un momento de la vida. Imagínate con 12 horas de trabajo porque el patrón dijo, hoy hay que quedarse. Porque eso de que nosotras, el laburante va a definir cuándo hacer, una vez en un año podés Sí. definirlo. El que te va a decir si te tenés que quedar o no es la patronal. Es asimétrica, no es una relación de simetría. Eso es lo otro que destruye esta reforma laboral. Un reconocimiento que fue histórico para los trabajadores, que no es una relación de simetría. Esto va a expulsar a más mujeres. Esa brecha de participación se va a ampliar. Va a expulsar a más mujeres del trabajo formal, porque no van a poder sostener la demanda del cuidado con las jornadas de trabajo, que es gran parte de por qué las mujeres son expulsadas o tienen tal brecha de participación. Estela, ¿qué debe hacer? eh, Ahora ya está, te lo hubiera preguntado antes de que la voten, ¿qué debería haber hecho el sindicalismo eh, ante esta propuesta? Ahora ya está, ya se votó, ya vimos quiénes fueron, ya vimos cómo, Mira, qué camino. hubo Ah, movilizaciones, hubo paro, hay un planteo judiciales, hay un sindicalismo que resiste y confronta y está mucho más movilizado, hay otro que se maneja de otra manera. de otra manera. A mí me parece que hay que seguir discutiendo, combatiendo esta reforma laboral. No tengo dudas que en el momento que tengamos mejores condiciones, y seguramente esto será después del 2027, hay que eliminar esa reforma laboral y volver a algo que necesitamos, una modernización laboral, claramente Ujú. necesitamos, pero esta ley de modernización no tiene nada, atrasa más de 100 años. Discutir que la jornada laboral puede ser de 12 horas, 100 años, Sí, sí, hay países que la están reduciendo. reformando y la están reduciendo. Y además eliminan la ley de teletrabajo, que fue en el 2021, en plena pandemia, se Sí. sacó esa ley, y esa ley sí reconocía el derecho a la desconexión, reconocía el cuidado de trabajadores y trabajadores. Eso es modernizar. Modernizar es reconocer las licencias ampliadas por cuidado, reconocer a los papás, a las parejas del mismo sexo, ampliar el tiempo de cuidado, reducir la jornada, que es un debate que se está dando en el mundo. Ujú. Y además, ¿por qué se puede dar en el mundo? Porque la productividad en el mundo ha crecido enormemente, las tecnologías, la inteligencia artificial. Ahora, junto con la productividad, lo otro que ha crecido es la desigualdad económica social, minoría de varones, en general de varones extremadamente ricos y extremadamente conservadores, como por ejemplo el amiguito que era amiguito, ahora no lo nombra tanto porque se peleó con Trump, el de Tesla, eh, Elon Musk. Elon Musk, que dijo que él va a dedicar su fortuna a destruir lo progresista que es para él que derechos de las mujeres y diversidades. Eso es lo progresista. Entonces, la verdad que nosotros necesitamos, nos llevan a un mundo cada vez más invivible. Hay un debate que te diría que es casi civilizatorio. ¿Y qué necesitamos? Parar esa pelota, necesitamos mirar países que están haciendo otro camino, Mm. México, Brasil, Colombia. México acaba de reducir la La jornada jornada laboral. laboral, Sí, sí, por eso. acaba de reducirla. Mm. Em, Lula da Silva haciendo un programa de varios millones de viviendas y diciendo la prioridad
es darle la llave de la casa a las mujeres y la titularidad, porque ¿quiénes garantizan que cuidan a las personas que requieren? Las mujeres. Bueno, así, políticas que incluyen, que generan lo que hoy diríamos también justicia social. ¿Y por qué crees, voy más profundo todavía, por qué crees que hay un sistema, si es que crees en esta pregunta que te voy a hacer, que hay un sistema que ataca a la República Argentina? Porque Milei es Milei, pero evidentemente detrás de Milei hay actores poderosos que hacen que exista un Milei Mm. y que llegue a ser presidente de la nación. ¿Por qué sobre la República Argentina? Mira, yo creo que ahí hay algo que tenemos que pensar de nuestro propio proceso político, que no podemos reclamar afuera porque Milei ganó elecciones. Entonces, ¿qué pasó con nuestra última experiencia de gobierno, Ujú, la del Frente de Todos? Que si bien en muchos aspectos, incluso con alguno que nos lo quieren cobrar en contra, como fue la pandemia, tramitó bien, cuidó a la sí. población en la pandemia, pero también Milei nace con la pandemia y estas extremas derechas se fortalecen en el proceso de la pandemia, donde además hubo un salto muy grande en el impacto que han tenido las tecnologías en la vida cotidiana, en el mundo entero, no solo en la Argentina. Sí, Y esto, ¿no? El el, aparatito el de, celular. ¿no? El celular, las redes, es impresionante y ellos, las derechas encontraron un nicho ahí y sobre todo con la juventud y con los varones jóvenes, donde nosotros dejamos de hablarle y nuestra política no logró algo fundamental que es mejorar el poder adquisitivo y parar un proceso inflacionario que terminó descontrolado. Y eso generó mucho enojo, desaliento y un voto que castigó claramente eso. Y Milei fue una gran oportunidad porque era un desconocido, un outsider, ¿no? Un personaje es, payasesco de televisión. Bueno, lamentablemente nos gobierna. Y creo que ahí es donde hay desde nuestro campo un desafío muy grande por reconstruir ese diálogo con nuestra sociedad, con todos los sectores de nuestra sociedad y reconstruir una coalición. Yo digo dos coaliciones sobre todo. Mm, Una que va a tener que ser muy amplia para poder generar hacia el 27 una propuesta alternativa electoral, ujú. pero también una coalición mucho más amplia para gobernar la Argentina, porque la están destruyendo. Muy, pero muy, muy fuerte. Lo que están haciendo es, no sabemos en el 27 con qué Argentina nos vamos a encontrar, porque están todos los planos, esa idea desreguladora de todas, están organismos centrales del desarrollo del país como el INTA, como el INTI, como, bueno, en lo cultural como el INCA, digo, pero ámbitos que tienen que ver hasta con el cuidado de la salud, de los alimentos que comemos, Sí, del tránsito o el transporte donde nos movemos, porque no solo que abandonen la obra pública es un problema por las condiciones de la ruta, es un tema de seguridad sí, tal de cual. las personas. Ujú, Pero entonces, la verdad que están haciendo, y además también identitariamente, ¿no? Ellos quieren terminar con una identidad argentina que tiene que ver con la solidaridad, con el interés por lo público, por el reconocimiento, por la politicidad. Somos una sociedad muy politizada. Ellos quieren arrasar con todo eso, cultural y materialmente. Entonces necesitamos dialogar con todos los sectores, que es muy amplio. Y creo que, bueno, los derechos humanos nos marcan un camino, ¿no? Es decir, la marca de la memoria, verdad, justicia, que el acuerdo democrático es un acuerdo donde en pluralidad, donde podemos tener diferencias con temas, pero defender el marco democrático y pensar que tiene que haber más derechos y mejora de bienestar cotidiano para la población. mm. Estela, no te quiero robar más tiempo porque sé que tenés que seguir, pero no quiero dejar de preguntarte por quien te eligió para ser ministra de Mujeres y Diversidad, género era anteriormente, Axel Kicillof. ¿Qué significa para vos por ser el ministro, el gobernador que te eligió Mm. como ministra y cómo lo ves de acá al futuro?
Mira, la verdad que Axel es un gran gobernador, está entre los más grandes que ha tenido esta provincia. Ujú. Y además es una persona, yo te diría algo que, por supuesto tengo el agradecimiento de tener la oportunidad de trabajar con él desde el primer momento de su gobierno en diciembre del 2019, porque es una persona que tiene una entrega al trabajo, un compromiso, una convicción, una claridad, una transparencia, y además es muy genuino. Esto que una ve, que conoce de él y su vida familiar, personal y su vida política y de trabajo, Axel es genuinamente así. Y yo entiendo que la gente reconoce esto. Yo entiendo que se ve incluso quienes son opositores Mm. políticos. Y creo que es lo que necesita Argentina. A mí me parece que lo que él ha venido haciendo en la provincia de Buenos Aires, que este sea un bastión, la provincia de Buenos Aires, no solo del peronismo que triunfa en elecciones, sino también de posibilidad de aportar en una reconstrucción federal, porque Axel y lo planteó en la apertura de sesiones muy claramente, de que nosotros tenemos que pensar en el país federal y hay que escuchar a ese país federal, y él lo ha hecho en la provincia de Buenos Aires, Mm. porque ha ido a los 135 municipios. En varias Y oportunidades. algunos le decían, Mm. no, no, los municipios que gobierne la oposición no hagas ahí obra. Y Axel decía, ahí hay bonaerenses. Algunos me votaron, pero los que no me votaron también merecen que se hagan esa obra que se les debía históricamente, que se lleve esa política de salud, que se haga ese hospital, que se haga esa escuela. Entonces, Axel creo que es realmente de las personas que tienen que ver con la renovación, con la transformación de la política, y creo que es el líder, mejor líder que tenemos en el camino de construir una propuesta para el 2027. Estela Díaz pasó por todo Provincial Stream. Estela, un placer enorme. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Y bueno, me imagino que se viene, continúa la semana de la mujer, así que debe seguir con muchas actividades. Mucho, ya yendo en este momento a una reunión con Hábitat y con varios ministerios por un programa de viviendas que estamos haciendo acá. Y bueno, hay muchas actividades en la ciudad de La Plata. Ujú. Desde la Secretaría se están haciendo actividades en las 22 delegaciones, así que vamos a tener 2 semanas completas porque, bueno, se ha hecho el Consejo Consultivo Social que trabaja los temas de igualdad de género en la ciudad, así que desde pintar paradas de colectivos, a realizar fiestas, a hacer charlas, así que vamos a tener 2 semanas completísimas por los derechos de las mujeres y diversidades platenses, así que bueno, una larga, larga lista de actividades y además también en otros distritos, no solo en la ciudad de La Plata, así que bueno, con mucha acción. Decía que este 8 de marzo sobran las razones, Mm. porque la verdad que tenemos que aclarar, que explicar. Hay mucho engaño, mucha tergiversación de lo que realmente pasa y entonces me parece que también es una oportunidad para hablar con nuestras vecinas, con nuestros vecinos y sobran, ¿no?, las razones para seguir luchando, defendiendo todos los derechos conquistados y diciendo, bueno, acá en la provincia este escudo y red también tiene a la política feminista, a la política de género como prioridad de gestión. Para eso trabajamos todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana.